Vayamos directo al grano. Y si lo que te han enseñado sobre la serpiente en el libro de Génesis no es correcto, puede que la versión que conoces, la que te enseñaron en la escuela dominical o en tu grupo de estudio bíblico, no capte la esencia completa de la historia. En hebreo, la lengua original de este texto, la palabra para serpiente es najash. Aquí es donde se pone interesante. Aunque comúnmente se traduce como serpiente, ¿sabías que najash tiene múltiples significados? No es solo un término, es mucho más. Najash también se asocia con verbos como escuchar y encantar, a menudo vinculados con la adivinación y la adquisición de conocimientos secretos. El término para la serpiente en Génesis también sugiere que es un portador o buscador de sabiduría esotérica. Si esto te parece más profundo que una simple serpiente, tienes razón. En las culturas antiguas del Oriente, las serpientes eran mucho más que meros animales. Eran emblemas poderosos. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica encontramos al dios Enki, frecuentemente representado con símbolos serpentinos, conocido como un proveedor de sabiduría. En Egipto, las serpientes no eran vistas solo como bestias temibles, sino como seres casi sacerdotales. El Uraeus, esa cobra famosa que se posa en la corona de los faraones, simbolizaba la autoridad divina y protección. Además, en la tradición cananea, las serpientes estaban relacionadas con la sanación y transformación. ¿Realmente parece esto un simple engaño? Este contexto histórico nos lleva a reconsiderar: ¿debemos ver a la serpiente en Génesis como puramente maléfica? ¿O representaba un rol más complejo y matizado? ¿Era realmente una tentación hacia el pecado? ¿O ofrecía a Eva y Adán un camino hacia el conocimiento, una invitación al despertar? Estos no son pensamientos recién formados. De hecho, han circulado en ambientes académicos y en interpretaciones alternativas por mucho tiempo, pero rara vez se discuten en foros convencionales. ¿Por qué? Porque desafían la narrativa que hemos perpetuado durante siglos. Volvamos a Génesis 3. La interacción de la serpiente con Eva es intrigante. No la manda, no la coacciona, en cambio le hace preguntas. Cuestiona el mandato divino con lógica y curiosidad. ¿Realmente lo dijo Dios? Este no es el lenguaje de alguien malintencionado. Es el lenguaje de alguien que desafía, de un provocador, tal vez incluso de un maestro. ¿Y qué hay de la fruta? Tradicionalmente se piensa en una manzana, pero el texto simplemente la menciona como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La función de la serpiente aquí no es simplemente seducir a Eva hacia el mal. En el texto bíblico, estos elementos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la sabiduría, similar a lo que se plantea en Proverbios 1:7, donde se dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, sugiriendo que el verdadero entendimiento viene de una relación reverente con Dios, más allá de simples hechos o datos. Se trata de guiarla hacia una transformación significativa. Luego de consumir el fruto, lo primero que Adán y Eva adquieren es conocimiento. Sus ojos se abren. Descubren que están desnudos, expuestos y conscientes de sí mismos de una manera que no lo estaban antes. ¿No es este un avance crucial en la conciencia humana? ¿Fue la serpiente realmente una antagonista? ¿O tuvo un rol en el despertar de la humanidad? Y más aún, ¿por qué ha sido este papel condenado durante tanto tiempo? ¿Acaso fue solo por conveniencia teológica que se etiquetó a la serpiente como una manifestación de Satanás? Cabe destacar, y esto es un spoiler, que la Biblia hebrea originalmente no identifica a la serpiente con Satanás. Esa es una interpretación que se añadió siglos después de que el Génesis fuera escrito. Por tanto, si la serpiente en el Génesis es más que un simple espectador, entonces debemos plantearnos una pregunta aún más profunda.
¿Por qué una serpiente? ¿Qué motivó al autor del Génesis a seleccionar este símbolo en particular para representar un momento tan decisivo en la historia humana? Para responder esto, necesitamos explorar el simbolismo de las serpientes en diversas culturas antiguas. Y créeme, lo que descubriremos alterará completamente la percepción que tenemos de este animal. Empezando por Egipto, donde las serpientes estaban lejos de ser símbolos del mal. El cobra, o uraeus, era un emblema sagrado de protección que portaban los faraones para demostrar su poder y su conexión con los dioses. No era simplemente un adorno, sino una declaración potente. El cobra era considerado un guardián contra el caos y los enemigos. Simbolizaba el orden, la autoridad divina y, en ocasiones, incluso la inmortalidad. Compara esto con el cobra en el Génesis, situado en el corazón de una narrativa sobre el orden cósmico y su perturbación. ¿Es esto una coincidencia? Yo creo que no. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pasemos a Mesopotamia, donde las serpientes desempeñaron un rol igualmente fascinante. Consideremos a Enki, el dios, una figura central en la mitología sumeria, frecuentemente representado rodeado de aguas y serpientes. Enki era el dios de la sabiduría, la magia y las aguas vivas. Era visto como un benefactor, alguien que impartía conocimiento a la humanidad, a veces incluso en contra de la voluntad de otros dioses. ¿Te suena familiar? Aquí tenemos otro vínculo entre las serpientes y la transmisión de sabiduría. En la cultura cananea, que influenció profundamente el entorno bíblico, las serpientes se asociaban con la transformación y la curación. ¿Has oído hablar del símbolo de una vara con dos serpientes enrolladas? Ese es el caduceo, aún utilizado en la medicina moderna. Las serpientes eran vistas como agentes poderosos de cambio, no inherentemente buenas ni malas, sino como fuerzas capaces de traer renovación o destrucción, dependiendo de las circunstancias. Y entonces surge la conexión con Grecia. Aunque las narrativas del Génesis anteceden a la mitología clásica griega, los paralelismos son notables. En las leyendas griegas, las serpientes frecuentemente custodiaban tesoros sagrados o conocimientos vedados. Tomemos, por ejemplo, el mito del Jardín de las Hespérides, donde un dragón serpiente custodiaba las manzanas de la inmortalidad. Manzanas prohibidas, un jardín. No es difícil percibir cómo estas mitologías podrían haberse influido mutuamente. Pero es aquí donde el simbolismo dual de las serpientes se vuelve realmente fascinante. En prácticamente todas las culturas antiguas, las serpientes no eran unidimensionales. Eran veneradas tanto por su sabiduría como por su veneno. Simbolizaban la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Actuaban como mediadores entre mundos, transitando entre la tierra y el inframundo, lo sagrado y lo profano. Un detalle más. En estas narrativas, las serpientes no eran elementos aleatorios. Eran símbolos cuidadosamente seleccionados, cargados de múltiples significados. Nunca fueron simplemente bestias. Eran mensajeros, intermediarios, portadores de verdades ocultas. ¿Y la serpiente en el Génesis? Encaja perfectamente en este esquema. No era una serpiente cualquiera vagando por un jardín. Era un emblema que, con su bagaje cultural milenario, portaba significados que apenas comenzamos a descifrar. El antiguo hebreo a menudo recurre a juegos de palabras y significados múltiples para expresar ideas más complejas. La palabra Nayash comparte raíces lingüísticas con términos que significan brillar o resplandecer. Algunos estudiosos incluso han establecido paralelos entre Nayash y una figura celestial, como la de un ser angélico o divino. ¿Acaso la serpiente fue presentada como una entidad luminosa, casi extraterrestre, y no solo como una criatura terrenal? Y no olvidemos el contexto. La serpiente en el Génesis es descrita como Arum, lo cual se traduce frecuentemente como astuto, sagaz. Pero aquí está la clave. La misma palabra hebrea también puede interpretarse como cautelosa o inteligente. Es una palabra que lleva una connotación neutra, dependiendo del uso que se le dé. Entonces, ¿estaba la serpiente siendo engañosa o simplemente planteaba un desafío inteligente al orden establecido? El texto deja esta interpretación abierta. Ahora, veamos lo que realmente hace la serpiente en la historia. No miente, simplemente hace una pregunta. ¿Realmente dijo Dios que no debes comer de ningún árbol del jardín? Y al responder, afirma que ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el momento de comerlo, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Observas algo aquí? La serpiente no contradice a Dios, simplemente enmarca la situación de una manera diferente. Aquí está la revelación. Todo lo que dice la serpiente resulta ser cierto. Tras comer el fruto, Adán y Eva no mueren. En cambio, sus ojos se abren exactamente como la serpiente lo predijo. Adquieren conocimiento, específicamente el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿la serpiente engañó o simplemente desveló una verdad oculta para la humanidad? Esto nos lleva a reflexionar sobre otro elemento esencial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la razón para que este árbol estuviera prohibido? Los textos hebreos nos señalan que el árbol fuera malévolo, simplemente que conferiría conocimiento, lo cual es una distinción importante. La serpiente no incitó a Eva hacia el pecado, sino que la iluminó con entendimiento. ¿No ha sido esta búsqueda de entendimiento un anhelo constante de los seres humanos? Desde los relatos mitológicos más antiguos hasta los avances de la ciencia contemporánea, el anhelo de conocimiento ha sido fundamental para nuestra esencia. Las acciones de la serpiente resonan con una temática común en los escritos antiguos judíos, donde ciertas figuras desafían los límites impuestos por lo divino para favorecer a la humanidad. Consideremos a Prometeo, quien sustrajo el fuego para la humanidad en la mitología griega, o a Enki, que difundía sabiduría en los relatos mesopotámicos. La serpiente se ajusta perfectamente a estos moldes. No es enteramente benevolente ni maligna, es una transgresora de fronteras, una entidad que altera el orden preestablecido para forjar algo novedoso.
Con este panorama del contexto lingüístico y cultural de la serpiente, concentremos nuestra atención en su papel dentro de la narrativa del Génesis 3. La describen como astuta y vinculada estrechamente al conocimiento. Pero desglosemos la secuencia de eventos y su significado. La serpiente es la que inicia el diálogo crucial en el relato. Reflexionemos sobre esto un instante. No es Dios, Adán o Eva. Es la serpiente quien impulsa el desarrollo de la trama. Su intervención inicial es interrogativa. ¿Realmente Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Notemos lo táctico de su enfoque. La serpiente no lanza una acusación directa contra Dios ni dicta una orden explícita. Empieza con una indagación, provocando un cuestionamiento del orden establecido que incita a Eva a ponderar y cuestionar por sí misma. Este enfoque no es fortuito, es meticulosamente calculado. Eva responde explicando el edicto divino, pero su respuesta descubre algo revelador. Ella menciona que pueden consumir frutos de los árboles del jardín, pero sobre el árbol en el centro del jardín, Dios ha mandado no tocarlo ni comer de él, o enfrentarán la muerte. Moriréis. Este es el punto clave. La réplica de la serpiente contrarresta directamente este mandato, afirmando que no morirán en absoluto. Después de consumir el fruto, Adán y Eva no fallecen inmediatamente. Más bien, el texto relata que sus ojos se abren y se percatan de su desnudez. Así, ¿estaba la serpiente engañando o era la advertencia de Dios sobre la muerte más bien metafórica? Quizás aludía a una muerte espiritual o a una transformación en su relación con lo divino. De cualquier modo, la aseveración de la serpiente de que sus ojos se abrirían se comprueba absolutamente cierta. Obtienen conocimiento, en específico, sobre el bien y el mal. Ahora, analicemos este concepto, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué connota realmente? Durante siglos, los académicos han debatido sobre su significado. Algunos sugieren que simboliza la conciencia moral, la habilidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Otros plantean que simboliza la autonomía, la capacidad de tomar decisiones independientes, liberándose del control divino. En cualquier caso, este es un momento trascendental en la historia humana, con la serpiente actuando como catalizador. Aquí está el detalle crucial. La respuesta de Dios a Adán y Eva, tras comer la fruta, corrobora lo sugerido por la serpiente. En Génesis 3, verso 22, Dios reconoce que el hombre ahora es como uno de ellos, conocedor del bien y del mal. Reflexionemos sobre esto. Dios confirma que los humanos han adquirido conocimiento divino. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Fue el rol de la serpiente uno de engaño o simplemente revelaba una verdad incómoda? Las repercusiones de la acción de la serpiente van más allá. Altera la dinámica de poder en toda la narrativa. Al convencer a Eva de comer la fruta, rompe el orden establecido en el jardín del Edén. No se trata simplemente de violar una norma, sino de desafiar un sistema donde el conocimiento y la autoridad están centralizados en lo divino. La intervención de la serpiente obliga a la humanidad a entrar en una nueva realidad, una de elección, consecuencia y responsabilidad. Y no podemos ignorar las acciones de Adán y Eva. El texto frecuentemente enmarca a Eva como la engañada, pero si observamos detenidamente, vemos que ella pondera cuidadosamente las palabras de la serpiente, examina el árbol y toma una decisión informada. No es una tentación irreflexiva, sino una elección consciente. Adán, en cambio, acepta la fruta de Eva y la consume sin cuestionar. ¿Qué revela esto sobre sus roles en este relato? Aquí hay otra capa de análisis. La serpiente no es castigada con aniquilación o destrucción. En cambio, es maldecida a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. ¿Por qué?
Tal vez sea una forma simbólica de mitigar el poder de la serpiente mientras se preserva su rol en el orden cósmico. El texto no lo explica explícitamente, pero es una hipótesis digna de consideración. Ahora exploraremos lo que raramente se aborda: cómo las tradiciones judías y cristianas interpretan a la serpiente. Comenzando con interpretaciones judías antiguas. En los siglos antes y después de que el Génesis fuera redactado, pensadores judíos y rabinos debatieron intensamente sobre el significado de la serpiente. Una fuente principal es el Talmud, donde las discusiones rabínicas insinúan que la serpiente pudo no haber sido un ser literal. Algunos rabinos especulaban que la serpiente era una especie de criatura humanoide, inteligente, posiblemente incluso de origen divino y capaz de hablar. No la veían simplemente como un instrumento de engaño, sino como un personaje significativo con su propia agenda. Luego está el libro de Enoc, un texto judío antiguo que, aunque no está incluido en la Biblia hebrea, fue ampliamente leído durante el segundo período del Templo. Enoc profundiza sobre la interacción de seres sobrenaturales con la humanidad, incluyendo a los vigilantes, quienes trajeron conocimientos prohibidos a los humanos. Aunque no menciona directamente a la serpiente, sitúa en contexto una fascinación cultural por entidades que desafían los límites divinos, revelando verdades ocultas. Ahora, examinemos las interpretaciones cristianas antiguas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Mientras se redactaba el Nuevo Testamento, la figura de la serpiente experimentó una metamorfosis significativa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, la serpiente es claramente identificada como Satanás, el antiguo reptil conocido también como el diablo. Esta asociación no aparece directamente en el Génesis, sino que es una reinterpretación posterior que ha influenciado la doctrina cristiana durante milenios. Ahora surge una interrogante fundamental: ¿cómo se estableció la relación entre la serpiente y el diablo? Para comprender esto, es crucial examinar el entorno cultural de los primeros cristianos. Los discípulos de Jesucristo se movían en un entorno marcado por filosofías dualistas, como las de los gnósticos y los zoroastristas. Estas corrientes filosóficas resaltaban un conflicto eterno entre el bien y el mal, y en este contexto, la serpiente era un emblema perfecto de la oposición al orden establecido por lo divino. La adaptación de la serpiente como símbolo diabólico tenía intenciones teológicas claras, aunque divergía del texto hebreo original del Génesis. Adentrándonos en el gnosticismo, descubrimos perspectivas aún más radicales. En ciertas vertientes gnósticas, la serpiente es vista no como un villano, sino como un héroe. Increíblemente, en estas tradiciones, la serpiente no es un engañador, sino un liberador que desvela verdades ocultas, animando a la humanidad a romper las cadenas de la ignorancia. Los textos gnósticos plantean que el Dios presentado en el Génesis, a menudo identificado como el Demiurgo, era un tirano que buscaba mantener a los humanos en la sombra. Al incitar a Eva a consumir el fruto, la serpiente emerge como un salvador que trae la iluminación. Esta visión fue rechazada y etiquetada como herejía por la Iglesia primitiva, pero ilustra la diversidad y controversia que rodeaban la imagen de la serpiente en la antigüedad. Lejos de ser meramente una figura maléfica, la serpiente podía simbolizar desde la tentación hasta la redención, dependiendo del narrador. Además, consideremos el simbolismo de la serpiente en el relato del libro de Números.
donde Moisés erige una serpiente de bronce para curar a los israelitas. Reflexionemos sobre esta contradicción. La misma criatura vilipendiada en el Génesis posteriormente se convierte en un símbolo de salvación. Esta dualidad no es casual, es un motivo recurrente tanto en la Biblia como en el pensamiento judío antiguo. La Biblia no se escribió en un aislamiento cultural, se originó en un crisol de ideas que fluían entre civilizaciones, y la narrativa de la serpiente en el Génesis no es una excepción. Comenzando en Mesopotamia, cuna de la civilización y una influencia decisiva en el pensamiento israelí antiguo, encontramos paralelismos fascinantes en epopeyas como la de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la historia literaria mundial. En este relato, Gilgamesh ansía la eternidad y, en su búsqueda, descubre una planta que promete la vida perpetua. Sin embargo, antes de que pueda aprovecharla, una serpiente la sustrae y, al hacerlo, se renueva a sí misma, adquiriendo la inmortalidad. ¿Les resulta esto conocido? Las similitudes son inconfundibles. Una serpiente, un escenario parecido a un jardín y una búsqueda de sabiduría o inmortalidad divina, todo se encuentra presente. Y así pasamos a la religión de Canaán, cuya influencia también permea en los textos bíblicos. En Canaán, las serpientes eran veneradas como símbolos de fertilidad, curación y poder celestial. Una de las figuras destacadas es el dios de la tormenta, quien en varios relatos lucha contra un monstruo marino serpentino llamado Lotan. Esta representación de las serpientes como entidades divinas y poderosas pudo haber moldeado cómo los antiguos israelitas interpretaban sus propias narrativas. Recordemos que los israelitas coexistieron con los cananeos, adoptando varios aspectos de su cultura mientras formaban su propia identidad distintiva. Continuando hacia Egipto, encontramos que las serpientes desempeñaban roles ambivalentes, actuando tanto como protectores como amenazas. La diosa Wadjet, frecuentemente representada como una cobra, simbolizaba la autoridad real y la protección divina. Por contraparte, la serpiente Apophis era el emblema del caos y mantenía un eterno conflicto con el dios Ra. Esta dicotomía, la serpiente como guardián y destructor, refleja la complejidad del papel de la serpiente en el Génesis. No es una entidad puramente malévola, sino más bien una fuerza ambigua que se puede invocar. Pero la historia se torna aún más intrigante. Los textos antiguos de Ugarit, una ciudad próxima a la cultura israelita, mencionan a un dios artesano llamado Kotar Wakasis, a menudo asociado con las serpientes. En una leyenda, este dios fabrica armas para vencer a monstruos marinos, lo que refuerza la asociación de las serpientes con el poder, la sabiduría y la transformación. Estas narraciones probablemente influyeron en cómo se conceptualizó la serpiente en el Génesis. Además, en la mitología hitita, las serpientes aparecen frecuentemente en textos rituales, actuando como mediadoras entre los dioses y los humanos. No eran meramente animales, sino entidades sagradas encargadas de mantener el equilibrio cósmico. Este concepto de la serpiente como mediadora se alinea de manera fascinante con su rol en el Génesis, proporcionando un puente entre la sabiduría divina y la experiencia humana, y actuando como catalizador para el cambio. Finalmente, la idea de jardines sagrados es un tema recurrente en las leyendas antiguas, desde la mitología sumeria de Dilmun hasta los jardines paradisíacos persas, donde espacios divinos son custodiados por serpientes o entidades sobrenaturales. El Génesis se inscribe en esta tradición, pero introduce un giro singular. En vez de proteger el jardín, la serpiente lo perturba, introduciendo a la humanidad en el mundo de la conciencia y el autoconocimiento.
¿Y si reconsideramos el papel de la serpiente en el Génesis? Para comprenderlo, necesitamos explorar el contexto más amplio de los temas bíblicos. El Génesis no es solo un relato de la creación, sino también una narrativa sobre límites. ¿Quién los establece? ¿Quién los mantiene? ¿Quién se atreve a transgredirlos? La serpiente es un transgresor de límites. Altera el orden establecido en Edén, no mediante la fuerza, sino a través de la persuasión y el razonamiento. Revela a la humanidad algo que estaba oculto: la capacidad de elegir. Antes de la intervención de la serpiente, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, obedeciendo las normas sin comprender su propósito. La intervención de la serpiente transforma esta dinámica. Al cuestionar el orden divino, introduce la noción de autonomía. Y una vez que consumen el fruto, Adán y Eva adquieren algo trascendental: el discernimiento moral. Cierto, esto trae consigo consecuencias severas como el exilio, el trabajo y la mortalidad, pero también inicia el viaje intelectual y espiritual de la humanidad. Aquí es donde se revela algo crucial. El papel de la serpiente se asemeja al de otras figuras bíblicas que desafían la autoridad divina. Consideremos, por ejemplo, la historia de Jacob luchando con el ángel o Moisés desafiando a Faraón. Estos no son relatos de sumisión ciega, sino de confrontación, interrogación y metamorfosis. La conducta de la serpiente se inscribe en esta tradición. Obliga a la humanidad a enfrentar preguntas difíciles sobre la libertad, la responsabilidad y el precio del conocimiento. Ahora, reflexionemos sobre el árbol del conocimiento en sí. ¿Por qué un Dios benevolente colocaría algo tan tentador en el centro del jardín para luego prohibirlo? ¿Era una prueba? ¿Un error? ¿O acaso una invitación? La serpiente no presenta el árbol como una amenaza, sino como una oportunidad, un medio para que la humanidad se acerque a lo divino, entendiendo el bien y el mal. Esta perspectiva no necesariamente convierte a la serpiente en un ser benévolo, pero sí añade complejidad a la narrativa. Demuestra que el Génesis no es un simple cuento moral, sino una historia llena de complejidad, riesgo y evolución. Hay otra dimensión a considerar: la condena impuesta a la serpiente. En el Génesis 3, versículo 14, se le maldice a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo toda su vida. Esto no representa meramente una transformación física, sino un acto simbólico de humillación y limitación. La serpiente, anteriormente un ser que se movía entre los ámbitos terrestre y divino, ahora se ve confinada al suelo, privada de su capacidad de mediación. Pero, ¿por qué simplemente no la destruyen por completo? Podría ser que el rol de la serpiente como agitadora fuera crucial para el desarrollo del relato. Y también vale la pena discutir el castigo impuesto a la humanidad. Adán y Eva son expulsados del Edén, pero no son exterminados. En cambio, son enviados al mundo para vivir, procrear y enfrentar desafíos. Las acciones de la serpiente precipitan la salida del Edén, pero también dan origen a la noción de civilización humana. Sin la intervención de la serpiente, no existiría la historia ni la humanidad tal como la conocemos hoy. Esta visión sugiere que el conflicto y la transgresión, representados por la serpiente, no son meramente destructivos, sino también catalizadores esenciales para el crecimiento y la evolución. Al enfrentar desafíos y superar obstáculos, los humanos desarrollan resiliencia, sabiduría y, en última instancia, civilización. Así, el relato bíblico del Génesis, lejos de ser una simple condena de la serpiente, puede interpretarse como una exploración profunda de la necesidad de la transgresión para el progreso humano. Explorando la iconografía de la serpiente a través de diferentes culturas, notamos que su imagen es polifacética.
En muchas tradiciones, la serpiente es un símbolo de renacimiento debido a su capacidad de mudar la piel. Este aspecto de renovación podría ofrecer una interpretación alternativa de su papel en el Génesis, sugiriendo que la transgresión de la serpiente trae consigo una posibilidad de renovación espiritual y moral para la humanidad. Dentro del contexto del Antiguo Testamento, la figura de la serpiente se asocia a menudo con la sabiduría. En la literatura apócrifa, como el Libro de la Sabiduría, se sugiere que el conocimiento y la astucia de la serpiente son cualidades que, aunque peligrosas, son esenciales para la comprensión profunda del bien y del mal. Este enfoque destaca la dualidad de la serpiente como portadora tanto de peligro como de conocimiento necesario. En la tradición judía posterior al Génesis, la serpiente a veces es vista como un agente de cambio necesario. Algunos comentaristas del Talmud interpretan la caída como un evento necesario que introduce el libre albedrío y la moralidad en el mundo, posicionando la historia no como una tragedia, sino como un catalizador crucial para el desarrollo humano y espiritual. Contrastando con las interpretaciones tradicionales, algunos estudios contemporáneos sugieren que la serpiente podría ser una amalgama de varios símbolos antiguos relacionados con la tierra y la fertilidad. Este enfoque etnológico podría ayudar a entender por qué la serpiente fue seleccionada para jugar un papel tan crítico en una historia sobre el origen del mal y la transgresión. Desde una perspectiva psicológica, Carl Jung interpretó la serpiente como una manifestación del shadow self, una parte del inconsciente que uno debe enfrentar para alcanzar la plenitud personal. En el contexto del Génesis, la serpiente incita a Adán y Eva a enfrentarse con su propia capacidad para desobedecer y transgredir, un paso doloroso pero necesario hacia el autoconocimiento. La repercusión del mito de la serpiente se extiende hasta la cultura popular moderna, donde figuras serpentínicas a menudo simbolizan la sabiduría oculta o el conocimiento prohibido. Este arquetipo se manifiesta en diversos medios, desde literatura hasta películas, reflejando una fascinación continua por la figura de la serpiente como portadora de secretos y transformación. En algunas interpretaciones feministas modernas, la serpiente es vista como un símbolo de resistencia contra sistemas patriarcales opresivos. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente actúa como un liberador que desafía las normas establecidas y fomenta un acto de autonomía. Arqueológicamente, han sido halladas figuras de serpientes en contextos religiosos y ceremoniales en numerosas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta las Américas. Esto sugiere que el simbolismo de la serpiente como un ser conectado con lo divino y lo profano es un tema casi universal en la historia humana. En términos de simbolismo religioso, la serpiente en muchas culturas es a menudo asociada con el agua y la regeneración. Este vínculo con cuerpos de agua como fuentes de vida podría proporcionar otra capa de interpretación sobre por qué la serpiente en el Génesis es tanto una fuente de transgresión como de vida nueva, simbolizando la ambigüedad moral inherente en muchos mitos de creación. Finalmente, la perpetua presencia de la serpiente en festividades y rituales contemporáneos en diversas culturas puede verse como una continuación del respeto y temor que este símbolo ancestral evoca. Desde celebraciones que conmemoran la fertilidad hasta aquellas que marcan periodos de transición, la serpiente sigue siendo un potente símbolo de transformación y renovación en la conciencia colectiva. Imagine si se revelara que la entidad del Edén, frecuentemente descrita como una serpiente, en realidad no se asemeja a una cobra tradicional, y que nuestra comprensión sobre el relato de Adán y Eva merece ser ampliamente cuestionada.
Prepárese, pues los detalles son más cautivadores de lo que se podría prever. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén figura entre los episodios más célebres de la Biblia. En el corazón de esta trama se encuentra una serpiente astuta que induce a Eva a consumir el fruto prohibido, precipitando la decadencia de la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de pura inocencia y belleza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Según el libro de Génesis, la serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los creados por Dios, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este relato, ubicado en Génesis 3:1, nos presenta a la serpiente iniciando el diálogo que marcaría el inicio de una nueva realidad para el ser humano. En este escenario, la palabra hebrea Nahash se traduce comúnmente como serpiente, pero sus raíces lingüísticas sugieren también el que trae el conocimiento. La interacción entre Eva y esta criatura plantea un dilema moral que resuena a través de los siglos: la elección entre la obediencia absoluta y la seducción del conocimiento prohibido. Mientras Eva escucha, la serpiente articula una de las primeras preguntas teológicas registradas: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento no solo desafía la prohibición divina, sino que también introduce la duda, un elemento esencial para el ejercicio del libre albedrío. El resultado de este encuentro es bien conocido, pero lo que sigue explorando este texto es la naturaleza misma de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o algo más? Este primer acercamiento sugiere que hay profundidades ocultas en esta historia que merecen una exploración más detallada, llevando al lector a cuestionar lo que cree saber sobre este episodio bíblico. La etimología de Nahash ofrece varias interpretaciones que pueden ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de su identidad como simple animal, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento oculto. En culturas antiguas, las serpientes eran a menudo símbolos de renovación y transformación debido a su habilidad para mudar la piel, lo que sugiere un paralelo intrigante con el conocimiento que promete la serpiente a Eva. En la mitología del cercano Oriente, figuras similares a la serpiente de Génesis son veneradas como portadoras de sabiduría y guardianas de secretos. Esta visión contrasta con la interpretación más común, que la asocia únicamente con el mal y la tentación. Al examinar estos mitos, podemos ver cómo la figura de Nahash podría representar no solo la caída, sino también una figura compleja y ambivalente dentro del contexto bíblico. El debate sobre la naturaleza de la serpiente también se refleja en las discusiones académicas. Algunos estudiosos proponen que la serpiente podría ser una representación de fuerzas más antiguas y poderosas, posiblemente incluso divinas, que desafiaron el orden establecido en el jardín. Este enfoque nos permite ver la historia de Adán y Eva no solo como un simple relato de transgresión, sino como un drama complejo que involucra temas de autoridad, rebelión y el deseo inherente de los humanos por alcanzar un mayor conocimiento. Este análisis nos lleva a reconsiderar la identidad y el papel de la serpiente, sugiriendo que su papel en la historia podría ser más significativo de lo que tradicionalmente se ha interpretado. En muchas tradiciones, la figura del adversario es a menudo la que trae el cambio y la iluminación. La serpiente de Génesis puede verse desde esta perspectiva como un catalizador necesario para el desarrollo humano. Al ofrecer el fruto del conocimiento, la serpiente no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también la invita a experimentar un despertar que es fundamental para la evolución de la conciencia humana. Esta dualidad se refleja en la forma en que diferentes culturas y textos interpretan la figura de la serpiente. Por ejemplo,
En Génesis 3:5, la serpiente promete que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Una declaración que puede interpretarse tanto como una tentación hacia el pecado, como una invitación hacia un mayor entendimiento y autonomía. La ambigüedad de la serpiente como símbolo también se manifiesta en su representación en otras tradiciones literarias y filosóficas. Desde Prometeo hasta la figura de Lucifer en la literatura cristiana, estos portadores de luz desafían el status quo y a su vez provocan un cambio significativo que, aunque doloroso, es esencial para el progreso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reconsiderar la serpiente bajo esta luz, podemos verla no como un mero villano, sino como un personaje complejo cuya influencia es crucial para entender no solo el origen del mal, sino también el inicio de la sabiduría humana. Este replanteamiento de la serpiente como un agente de iluminación nos lleva a un análisis más profundo de su papel en el Génesis y sus implicaciones para nuestra comprensión del texto. El estudio de la serpiente en contextos culturales más amplios revela su importancia no solo como un agente de caos o tentación, sino también como un símbolo de sabiduría y protección. En muchas culturas antiguas, las serpientes ocupan un lugar prominente en la mitología y la religión, asociadas a menudo con la medicina, la magia y el poder regenerativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la serpiente es un guardián del conocimiento y de los misterios esotéricos, un rol que parece en resonancia con la historia de Génesis. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar a ver la serpiente no solo como una figura negativa, sino como parte de un simbolismo mucho más rico y variado que atraviesa diferentes épocas y culturas. El simbolismo de la serpiente, como portadora de sabiduría, se encuentra en la literatura alquímica y esotérica, donde las serpientes simbolizan la dualidad y la unión de opuestos, un concepto esencial para la transformación espiritual y física. Este contexto cultural ampliado nos ayuda a comprender la profundidad y la complejidad de la serpiente como símbolo, sugiriendo que su papel en el Génesis podría ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo de las lentes culturales e históricas a través de las cuales se le vea. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del texto bíblico, es crucial reevaluar las interpretaciones que hemos heredado. La serpiente del Génesis, a menudo vilipendiada como la encarnación del mal, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad.
Este análisis nos invita a considerar la posibilidad de que la serpiente represente algo más que la tentación y el pecado. En su lugar, podría ser vista como un agente de cambio, cuya presencia desafía a Adán y Eva y a nosotros mismos a explorar los límites del conocimiento y la autoridad. Las implicaciones de reinterpretar a la serpiente son vastas y afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Es posible que, en su más profunda esencia, la serpiente fuera un maestro cuya lección era aprender a manejar la sabiduría y el poder con responsabilidad. Con estas preguntas, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí invitando a una exploración más profunda de esta figura enigmática. Así, esta reinterpretación no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos desafía a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias búsquedas de conocimiento. En muchas tradiciones filosóficas y teológicas, la serpiente es vista no como un ser literal, sino como una metáfora de las luchas internas y las tentaciones que enfrenta todo ser humano. Este enfoque nos permite interpretar la historia del Génesis no solo en términos de un evento histórico, sino como un relato simbólico que refleja dilemas universales. El concepto de la serpiente como símbolo de la sabiduría y el mal, simultáneamente, es un tema recurrente en muchas culturas, lo que sugiere una lectura más profunda del texto. Por ejemplo, en el contexto del Génesis, la serpiente puede representar el conocimiento prohibido que, aunque peligroso, es también esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Esta dualidad se encuentra en el corazón de muchas enseñanzas espirituales, donde el conocimiento es visto tanto como una bendición como una carga. La historia de Adán y Eva puede entonces ser vista como una alegoría sobre los riesgos y recompensas de desafiar las limitaciones y buscar un entendimiento más allá de lo que es inmediatamente accesible. El papel de la serpiente en este contexto no es solo el de tentador, sino también el de un agente que introduce el cambio necesario para que ocurra la evolución. Esta interpretación ofrece una visión más matizada de la serpiente, invitando a los lectores a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de tomar decisiones conscientes. La decisión de Eva de tomar la fruta prohibida es uno de los momentos más cruciales del libro del Génesis. Este acto no solo desencadena la caída de la humanidad, sino que también marca el inicio de la conciencia humana y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El texto bíblico en Génesis 3:6 describe cómo Eva, influenciada por la serpiente, ve que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Este versículo subraya la tentación no solo de desobedecer, sino de alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. La acción de Eva puede interpretarse como un paso hacia la independencia y la autodeterminación, aspectos esenciales de la experiencia humana. A través de este acto, Eva, y por extensión la humanidad, entran en un estado de conocimiento que, aunque doloroso y lleno de desafíos, es también increíblemente enriquecedor. Este momento puede ser visto no solo como un acto de transgresión, sino como un acto de coraje que permite a la humanidad comenzar su viaje hacia la comprensión moral y ética, un tema que resonará en toda la narrativa bíblica y en las interpretaciones teológicas posteriores. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La historia de la serpiente y la fruta prohibida culmina con una serie de castigos impuestos por Dios, que afectan no solo a Adán y Eva, sino también a la serpiente. En Génesis 3:13, Dios maldice a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida, un castigo que simboliza la degradación y la humillación. Sin embargo, este castigo también puede ser interpretado simbólicamente. El hecho de que la serpiente sea condenada a arrastrarse puede reflejar la transformación de la serpiente en un símbolo eterno del mal y la tentación en la tradición judeocristiana. La maldición impuesta a la serpiente lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y las repercusiones de desafiar la autoridad. Este episodio subraya la idea de que cada elección tiene un costo y que incluso los actos de liberación y búsqueda de conocimiento pueden llevar a resultados difíciles y dolorosos. Estas consecuencias nos invitan a ponderar la complejidad de la libertad y la responsabilidad, temas que se entrelazan a lo largo de la Biblia y que siguen siendo relevantes para los lectores contemporáneos al evaluar el impacto de sus propias decisiones en sus vidas y en las de los demás. A lo largo de los siglos, la imagen de la serpiente ha evolucionado en la cultura popular y religiosa, adquiriendo múltiples capas de significado. En la literatura, el arte y el cine, la serpiente ha sido retratada de muchas maneras, desde una criatura malévola hasta un símbolo de sabiduría y renacimiento. Esta diversidad en la representación refleja la complejidad de la serpiente como figura literaria y teológica. Por ejemplo, en muchas tradiciones indígenas y en culturas orientales, la serpiente es venerada como un símbolo de vida, curación y renacimiento, lo que contrasta fuertemente con su papel en el Génesis. Explorar estas representaciones nos permite ver cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y adaptados según diferentes contextos culturales y espirituales. La serpiente, lejos de ser un símbolo estático, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y moralidad en una variedad de formas. En nuestra exploración de la figura de la serpiente en el Génesis, hemos visto cómo este personaje puede ser interpretado de muchas maneras, desde un literal antagonista hasta un simbólico portador de cambio. Esta dualidad refleja la complejidad de la búsqueda humana de conocimiento y la manera en que enfrentamos las tentaciones y decisiones en nuestras vidas. La serpiente, en su rol como el desencadenante de la caída de la humanidad, también puede ser vista como el catalizador para el despertar humano hacia el autoconocimiento y la autodeterminación. Esta interpretación nos desafía a reconsiderar el concepto de caída no como una tragedia, sino como un paso necesario en el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Al enfrentarnos a nuestras propias serpientes, desafíos éticos, morales y espirituales, somos invitados a reflexionar sobre el papel que juega el conocimiento en nuestras vidas. ¿Es el conocimiento una fuente de poder y libertad? ¿O es un camino hacia la desobediencia y el pecado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para entender nuestra propia naturaleza y la de la realidad que nos rodea. Mientras reflexionamos sobre la serpiente del Génesis, consideramos su papel en nuestra cultura y espiritualidad contemporáneas. ¿Cómo influyen nuestras interpretaciones de tales símbolos en la forma en que vivimos y tomamos decisiones hoy en día? Este cuestionamiento no busca cerrar el debate, sino abrirlo, invitando a los lectores a explorar más profundamente las historias que forman parte de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Con estas reflexiones, cerramos la segunda parte del análisis sobre la serpiente del Génesis.
Si hay algún otro aspecto que desees explorar o modificar, estaré listo para ajustar o continuar según tus indicaciones. A lo largo de la historia y en diversas culturas, la serpiente ha sido un símbolo rico y polifacético. En muchas tradiciones, este animal no solo representa el mal o la tentación, sino que también es visto como un guardián del conocimiento y la sabiduría. Este paradigma se observa claramente en la mitología hindú, donde la serpiente Nagini es venerada como un ser espiritual y poderoso, asociado con la creación y la inmortalidad. En contraste con la narrativa del Génesis, donde la serpiente es un personaje malicioso, en muchas culturas asiáticas y africanas, las serpientes son símbolos de protección y poder. Por ejemplo, en la cultura de Benín, la serpiente Python es adorada como un ser sagrado que trae lluvia y fertilidad a la tierra. Estas interpretaciones diversas nos recuerdan que la simbología de la serpiente es más amplia y variada de lo que a menudo consideramos en el contexto occidental. Estudiar estos diferentes significados puede proporcionar una visión más completa y matizada de este enigmático animal. Estas diferencias culturales subrayan la importancia de considerar múltiples perspectivas al interpretar símbolos antiguos y nos invitan a cuestionar nuestras propias preconcepciones sobre los símbolos religiosos y su significado. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo de eternidad y renovación continua. Este concepto se ve en la capacidad de la serpiente de mudar su piel, lo que se ha interpretado como un signo de renacimiento y transformación. En el contexto espiritual, este aspecto puede verse reflejado en la narrativa bíblica, donde la serpiente inicia el proceso que lleva a la humanidad hacia un estado de conocimiento y conciencia aumentados. En la alquimia y la tradición hermética, la serpiente que se muerde la cola, conocida como Ouroboros, simboliza la naturaleza cíclica del universo y el proceso eterno de destrucción y recreación. Este símbolo resuena con la idea de que el conocimiento y la sabiduría son procesos perpetuos de aprender y desaprender, de construir nuevas realidades sobre las ruinas de las antiguas. Este enfoque nos permite ver la historia de la serpiente no como un final, sino como un comienzo, un necesario despertar a las realidades más complejas de la existencia. Nos invita a considerar cómo nuestras propias transformaciones personales son parte de un ciclo más grande de vida, muerte y renacimiento. La capacidad de la serpiente para renacer de su antigua piel es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para renovarnos y encontrar nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas sobre la naturaleza del mal y el papel de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito de su tentación? Esta pregunta ha desafiado a teólogos y creyentes por milenios y sigue siendo un punto de debate en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, una oportunidad para que Adán y Eva elijan libremente seguir a Dios en lugar de sucumbir a la tentación. Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para la experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal en el marco de la fe y la moralidad. La historia de la serpiente nos desafía a explorar estos conceptos en profundidad, ofreciendo un espacio para discutir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores. El estudio de estas preguntas no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos,
la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un poderoso símbolo en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como una criatura astuta en El paraíso perdido de Milton, hasta su papel como símbolo de sabiduría en varias novelas y películas contemporáneas, la serpiente ha capturado la imaginación de creadores en diversas épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde las esculturas ornamentadas de las culturas antiguas hasta las modernas interpretaciones abstractas en pinturas y esculturas. Estas obras a menudo exploran temas de tentación, conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos demuestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual tiene su propia manera de entender y valorar estos símbolos universales. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a comprender cómo diferentes culturas y religiones ven el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al finalizar esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, nos queda claro que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal. La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una reflexión profunda sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos, cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a continuar explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapestry de símbolos y historias que nos rodean. Esto completa la tercera y última parte de nuestra serie sobre la serpiente del Génesis. Si hay algo más que desees explorar o cualquier otra dirección en la que te gustaría que profundizáramos, estaré encantado de seguir proporcionando contenido y análisis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la serpiente juega un papel tan central en el jardín del Edén según las Santas Escrituras? Una teoría intrigante sugiere que la serpiente no es simplemente una figura maligna, sino un agente de transformación y conocimiento. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional y explorar nuevas interpretaciones del simbolismo de la serpiente. La dualidad de su representación suscita cuestionamientos sobre su verdadero papel,
en la narrativa bíblica. ¿Sería la serpiente solo un agente del mal o algo más profundo? Esta cuestión fundamental nos lleva a explorar la historia con una nueva perspectiva, considerando el contexto cultural y simbólico en el que la serpiente está inserida. Además de la connotación negativa atribuida por la tradición judeo-cristiana, la serpiente también puede ser vista bajo una luz diferente, donde sus acciones tienen implicaciones más amplias en el desarrollo de la conciencia humana. Este video explorará varias interpretaciones fascinantes sobre la serpiente, yendo más allá de las visiones tradicionales. Nos enfocaremos menos en la naturaleza de la serpiente y más en su acción para tentar a Eva. Veremos la serpiente como un agente de tentación sin necesariamente poseer una perspectiva maléfica, abriendo un abanico de interpretaciones que trascienden la visión convencional. El acto de tentar a Eva no es solo un gesto de engaño, sino también un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este aspecto transforma a la serpiente en un símbolo de transformación y evolución, sugiriendo que su presencia en el Edén es más compleja de lo que aparenta. Pero antes de comenzar este estudio, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas, y si buscas acercarte a Dios y te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Solo entonces sabré que realmente quieres contenido nuevo. Pero volvamos al tema de nuestro video de hoy. La serpiente ocupa un lugar prominente en las Santas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis. Desde su introducción como un ser astuto, su papel en la historia de la caída del hombre es fundamental para comprender la narrativa bíblica. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente desencadena una serie de eventos que llevan a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia provoca una transformación en su relación con Dios y en su propia percepción del mundo. La serpiente es vista en el Nuevo Testamento como una representación de Satanás, Apocalipsis 12:9, lo que refuerza su papel como adversario en la narrativa bíblica. Sin embargo, su función en Génesis sugiere una complejidad que va más allá de una simple personificación del mal. Al considerar esta complejidad, se revela una dimensión simbólica que trasciende la mera tentación, invitando a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de sus acciones. El simbolismo de la serpiente en las Santas Escrituras es multifacético y complejo. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista como un símbolo de transformación, conocimiento y renovación, y estos aspectos también están presentes en su papel en el jardín del Edén. La promesa de la serpiente a Eva de que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, al comer del fruto del árbol del conocimiento, Génesis 3:5, sugiere que la serpiente actúa como un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este acto de comer del fruto resulta en una nueva comprensión de su propia existencia. Tras comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, lo que indica un cambio significativo en su percepción y en su estado de inocencia. Génesis 3:7. Este evento señala el inicio de una lucha interna entre sus deseos y su nueva conciencia moral. La tentación de Eva por la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Jardín del Edén. Tradicionalmente vista como el origen del pecado y la caída del hombre, esta historia también puede ser examinada desde una perspectiva que enfoca en el conocimiento y la curiosidad humana. Eva, al ser tentada por la serpiente, enfrenta la promesa de que al comer del fruto se abrirán vuestros ojos. Génesis 3:5. Este acto de desobediencia no solo desafía un mandato divino,
sino que también representa un deseo innato de buscar conocimiento y entender el mundo que la rodea. La serpiente desempeña un papel clave al incitar a Eva a cuestionar y explorar, desafiando la obediencia ciega y promoviendo un sentido de curiosidad. Este evento pone en marcha una serie de cambios que transforman la experiencia humana y su relación con lo divino. Estos cambios y su impacto continúan siendo un tema de discusión, reflejando las diversas interpretaciones del papel de la serpiente como tentadora. La visión tradicional de la serpiente como la tentadora en el jardín del Edén está profundamente arraigada en la teología judeo-cristiana. Sin embargo, su papel puede ser explorado desde múltiples ángulos que revelan una variedad de significados e interpretaciones. La serpiente incita a Eva a comer del fruto prohibido, introduciendo la promesa de una comprensión más profunda del bien y del mal. Génesis 3:6. Este acto de tentación puede ser visto como un estímulo para la exploración y el conocimiento, elementos esenciales para el desarrollo humano. Además, la serpiente refleja las propias debilidades y deseos internos de los seres humanos, mostrando la vulnerabilidad ante la tentación y la lucha continua entre los deseos materiales y las aspiraciones espirituales. Esta dualidad es un aspecto central de la condición humana, tal como se presenta en la narrativa del Edén. La identificación de la serpiente con Satanás en las escrituras cristianas añade una capa adicional de significado a su papel en el jardín del Edén. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es descrita como el diablo o Satanás, quien engaña al mundo entero. Esta conexión subraya la idea de la serpiente como el adversario definitivo de Dios y de la humanidad. Esta relación entre la serpiente y Satanás implica que la tentación en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal. La serpiente, al representar a Satanás, no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también introduce la maldad en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada y ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La ambigüedad del texto original de Génesis deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de la serpiente y su relación con Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central en la narrativa del jardín del Edén, y la serpiente es la que incita a Eva a comer de su fruto. Según Génesis 2:17, Dios advierte a Adán que no coma del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente desafía esta advertencia, prometiendo sabiduría en lugar de muerte. Al comer del fruto, Eva y Adán ganan conocimiento, pero también pierden su inocencia, como se menciona en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la adquisición de conocimiento trae tanto beneficios como consecuencias negativas. La relación entre la serpiente y el árbol del conocimiento es compleja y simbólica, sugiriendo que la búsqueda de conocimiento puede llevar a la iluminación, pero también a la pérdida de la inocencia. Este dualismo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y su impacto en la humanidad. La interacción entre la serpiente y el árbol del conocimiento plantea preguntas sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento en la vida humana. El acto de comer del fruto prohibido tiene profundas implicaciones para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. En Génesis 3:16-19, Dios pronuncia maldiciones sobre ellos como consecuencia de su desobediencia. Eva enfrenta dolor en el parto y sumisión a su marido,
mientras que Adán debe trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Estas consecuencias no solo alteran la vida de Adán y Eva, sino que también establecen un precedente para la experiencia humana. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación de la humanidad de la perfecta comunión con Dios y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Además, la conciencia del bien y del mal, adquirida al comer del fruto, cambia la percepción de Adán y Eva sobre sí mismos y su entorno. La vergüenza por su desnudez y la necesidad de cubrirse reflejan una nueva comprensión de la vulnerabilidad y la moralidad. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista no solo como un símbolo de engaño, sino también de sabiduría. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus es un emblema de realeza y protección. En la tradición hindú, las nagas son seres serpentinos asociados con el conocimiento y la fertilidad. En el contexto bíblico, la serpiente en el jardín del Edén encarna esta dualidad. Por un lado, su acto de engañar a Eva la posiciona como un agente del mal. Por otro lado, la promesa de conocimiento y la subsecuente adquisición de conciencia moral sugieren un papel más complejo como portadora de sabiduría. Esta ambigüedad en el simbolismo de la serpiente ha llevado a diversas interpretaciones sobre su verdadero papel y significado. ¿Es la serpiente simplemente una figura maligna o representa algo más profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la tentación? Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Explorar el simbolismo de la serpiente como fuente de sabiduría y engaño abre una ventana a cómo diferentes culturas y tradiciones han percibido el equilibrio entre el bien y el mal. La serpiente ha dejado una marca indeleble en la mitología y la religión de diversas culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones precolombinas de América, la figura de la serpiente aparece en roles variados y significativos. En la mitología griega, la serpiente aparece en el mito de Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una vara entrelazada con una serpiente. En la tradición nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, es una criatura gigantesca que rodea el mundo y está destinada a enfrentar a Thor durante el Ragnarok. Estas representaciones reflejan la dualidad de la serpiente como símbolo de renovación y destrucción. En la Biblia, esta dualidad se manifiesta en su papel en el jardín del Edén, donde actúa como tentadora, pero también como catalizadora del conocimiento y la autoconciencia. La influencia de la serpiente en mitologías y religiones sugiere una comprensión universal de su poder simbólico, que trasciende culturas y épocas, ofreciendo múltiples interpretaciones sobre su papel en la narrativa humana. La historia de la caída del hombre está intrínsecamente ligada a la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Su interacción con Eva y la subsecuente desobediencia a Dios son eventos que definen esta narrativa. La serpiente, al engañar a Eva, no solo provoca su caída, sino también la de Adán,
iniciando una cadena de eventos que transforman la existencia humana. La caída, como se describe en Génesis 3, 14, 19, introduce el sufrimiento y el trabajo arduo como parte integral de la vida humana. La maldición de Dios sobre la serpiente, haciéndola arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, simboliza su degradación y derrota. Este evento marca una separación definitiva entre la humanidad y el paraíso. Después de la caída, Dios impone una maldición a la serpiente, que según Génesis 3, 14, 15, incluye arrastrarse sobre su vientre y ser enemigo de la descendencia de la mujer. Esta maldición simboliza la degradación de la serpiente y su separación del resto de la creación. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es una profecía que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en esta maldición un anuncio de la continua lucha entre el bien y el mal, representada por la serpiente y la humanidad. La maldición de la serpiente también refleja la justicia divina, donde cada acción tiene sus consecuencias. La serpiente, como instigadora de la caída, enfrenta un destino de humillación y antagonismo eterno. La promesa de redención aparece en medio de las maldiciones pronunciadas por Dios tras la caída. En Génesis 3:15 se menciona que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá el talón de la descendencia. Esta profecía ha sido interpretada como una promesa de la futura victoria del bien sobre el mal. Esta promesa sugiere que, a pesar de la caída, hay esperanza de redención y restauración. La serpiente, símbolo del engaño y la tentación, será eventualmente derrotada. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de redención a la humanidad caída. La interacción entre la serpiente y la promesa de redención destaca la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual restauración del orden divino. A lo largo de la historia, la figura de la serpiente en el jardín del Edén ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Diferentes tradiciones y teólogos han ofrecido perspectivas variadas sobre su papel y significado. Algunos ven a la serpiente como una simple encarnación del mal, mientras que otros la consideran un agente de prueba para la humanidad. La interpretación de la serpiente como Satanás es una de las más prevalentes en el cristianismo, pero no es la única. En algunas interpretaciones judías, la serpiente es vista como un desafío necesario que permite a los humanos ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad del simbolismo de la serpiente y cómo su papel en la caída ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de las eras. La figura de la serpiente, por tanto, sigue siendo un tema de reflexión y debate en la teología. Explorar estas interpretaciones teológicas ofrece una comprensión más profunda de cómo la serpiente ha sido percibida y su influencia en la doctrina religiosa. La serpiente, aunque a menudo recordada por su papel en la caída, también debe ser considerada en el contexto más amplio de la creación. En Génesis, antes de la caída, todos los seres vivían en armonía. La introducción de la serpiente como un ser astuto añade una dimensión de complejidad a esta armonía. La creación, según el relato bíblico, es un proceso de orden y belleza. La serpiente, al introducir el caos y la desobediencia, altera este orden, pero también pone en marcha el drama humano de la redención y la lucha moral. La serpiente, en este sentido, es una parte integral de la narrativa de la creación, no solo como un agente de caos, sino también como un elemento que impulsa la historia hacia adelante. Este contexto más amplio de la creación y el papel de la serpiente en ella subraya la interconexión de todos los elementos de la narrativa bíblica
y cómo cada uno contribuye al entendimiento de la humanidad y su relación con lo divino. En la cultura hebrea antigua, la serpiente tenía múltiples connotaciones que iban más allá de la narrativa del Edén. En varios textos y artefactos arqueológicos, la serpiente aparece tanto como símbolo de vida y sanación, como de peligro y tentación. La vara de Moisés, que se convierte en serpiente y luego devora las serpientes de los magos egipcios, Éxodo 7, 10, 12, es un ejemplo de cómo la serpiente también puede simbolizar el poder divino y la autoridad. Este evento destaca la ambivalencia del símbolo de la serpiente en la tradición hebrea. La imagen de la serpiente en la cultura hebrea refleja una dualidad que abarca tanto la vida como la muerte, la sanación y la enfermedad. Esta dualidad es esencial para entender su papel en la narrativa bíblica y su impacto en la cosmovisión hebrea. El concepto de tentación es central en la historia de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no solo induce a Eva a comer del fruto prohibido, sino que también introduce la idea de desear lo que está prohibido. Esta dinámica de tentación y deseo es fundamental para comprender la narrativa bíblica. La tentación en la Biblia no se limita al relato del Edén. Es un tema recurrente que aparece en numerosas historias y enseñanzas. Desde el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás, Mateo 4, 1, 11, hasta las advertencias en las epístolas, la tentación es vista como una prueba del carácter y la fe. La serpiente en el Edén es el arquetipo de esta tentación, representando el desafío constante que enfrenta la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a sus propios deseos. Este concepto ha sido una piedra angular en la ética y la moralidad bíblica. Explorar el concepto de tentación en el contexto de la serpiente nos lleva a reflexionar sobre cómo este tema ha moldeado la comprensión de la conducta humana y su relación con lo divino. En el jardín del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también el árbol de la vida, Génesis 2:9. La presencia de ambos árboles introduce un contraste entre el conocimiento y la inmortalidad. La serpiente, al centrar la atención de Eva en el árbol del conocimiento, desvía su interés del árbol de la vida. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Génesis 3, 22, 24. Esta acción subraya la separación entre la humanidad y la inmortalidad divina, una separación que la serpiente ayudó a instaurar. El árbol de la vida representa la conexión continua con Dios y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento simboliza la autonomía y la autoconciencia. La serpiente, al influir en la elección de Eva, afecta el destino humano en relación con estos dos árboles. Este contraste entre los dos árboles y la elección influenciada por la serpiente abre una reflexión sobre las elecciones humanas y sus consecuencias en la narrativa bíblica. La figura de la serpiente también aparece en el Nuevo Testamento, a menudo en contextos que reflejan su simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús menciona a las serpientes en varias ocasiones, usando su imagen para enseñar y advertir. En Mateo 10:16, Jesús dice a sus discípulos: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», sugiriendo que la astucia de la serpiente puede ser una cualidad útil si se equilibra con la inocencia. Esta dualidad muestra cómo el simbolismo de la serpiente puede tener aspectos positivos en el contexto adecuado. Además, en Juan 3, 14, 15, Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la cual sanó a los israelitas que la miraban. Números 21, 8, 9. Esta comparación transforma un símbolo de juicio en uno de salvación.
Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran cómo la serpiente continúa siendo un símbolo poderoso y multifacético en la narrativa bíblica, ofreciendo nuevas dimensiones de interpretación. En el cristianismo, la redención es un tema central que está intrínsecamente ligado a la caída del hombre y, por ende, a la serpiente. La promesa de redención a través de Jesucristo se ve como una respuesta al pecado introducido por la serpiente en el Edén. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como la derrota definitiva del pecado y la muerte, representados por la serpiente. En este sentido, la serpiente y su obra de engaño son vistas como el catalizador para el plan de redención de Dios. La redención no solo restaura la relación entre la humanidad y Dios, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de la serpiente en la historia de la salvación. Esta dinámica de caída y redención es fundamental para la teología cristiana y ofrece una rica área de estudio sobre la interacción entre el bien y el mal. En la tradición judía, la serpiente en el jardín del Edén ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Los rabinos han debatido sobre su papel, su naturaleza y su significado. Algunas interpretaciones consideran a la serpiente como un agente de prueba, diseñado para evaluar la obediencia y la fe de Adán y Eva. En el Talmud y otros textos rabínicos, la serpiente es vista como una criatura astuta que simboliza la tentación y el engaño. Sin embargo, también hay enfoques que exploran su rol en la introducción del libre albedrío y la responsabilidad moral en la humanidad. La serpiente, en este sentido, no es simplemente un villano, sino un catalizador para el desarrollo espiritual y ético. La variedad de interpretaciones en la tradición judía refleja la profundidad del simbolismo de la serpiente y cómo su historia en el Edén ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La literatura apócrifa y los textos pseudepigráficos ofrecen perspectivas adicionales sobre la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han influido en las interpretaciones religiosas y culturales de la historia del Edén. En algunos textos apócrifos, la serpiente es descrita con mayor detalle y su papel es expandido para incluir motivaciones y características adicionales. Por ejemplo, en el libro de Adán y Eva, se narra cómo Satanás, en forma de serpiente, planea la caída de Adán y Eva por envidia y deseo de poder. Estas narrativas adicionales proporcionan un contexto más amplio para la figura de la serpiente, ofreciendo explicaciones sobre su origen y su relación con otros seres celestiales. La literatura apócrifa, al explorar estas dimensiones, enriquece la comprensión de la serpiente y su impacto en la narrativa bíblica. En la iconografía cristiana, la serpiente ha sido representada de diversas maneras, reflejando su compleja simbolización en la narrativa bíblica. Desde las primeras representaciones artísticas hasta el arte renacentista, la figura de la serpiente aparece en escenas del jardín del Edén, a menudo entrelazada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas representaciones visuales no solo ilustran la historia bíblica, sino que también comunican mensajes teológicos y morales sobre la tentación, el pecado y la redención. En muchas obras, la serpiente es mostrada como una criatura astuta y peligrosa, reforzando su imagen como adversaria de la humanidad. La iconografía cristiana también ha utilizado la figura de la serpiente para simbolizar la derrota del mal. Imágenes de la Virgen María pisando una serpiente, por ejemplo, representan la victoria sobre el pecado original y la redención a través de Cristo.
El estudio de la serpiente en el arte cristiano revela cómo las imágenes han sido utilizadas para transmitir enseñanzas religiosas y para reflexionar sobre el papel de la serpiente en la narrativa de la salvación. La figura de la serpiente ha trascendido las interpretaciones religiosas para encontrar su lugar en la filosofía y el pensamiento moderno. Filósofos y escritores han utilizado la imagen de la serpiente para explorar temas como la moralidad, la tentación y el conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hace referencia a la serpiente en sus escritos para discutir la naturaleza del poder y el conocimiento. En su obra Así habló Zaratustra, la serpiente aparece como símbolo de sabiduría y astucia, desafiando las concepciones tradicionales del bien y el mal. El psicoanálisis, especialmente en los trabajos de Carl Jung, también ha explorado el simbolismo de la serpiente. Jung veía la serpiente como un arquetipo del inconsciente, representando tanto los aspectos peligrosos como transformadores de la psique humana. La serpiente ha sido identificada como un poderoso arquetipo en el inconsciente colectivo, una idea popularizada por el psicólogo Carl Jung. En la teoría junguiana, los arquetipos son imágenes y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. La serpiente, según Jung, representa la dualidad de la naturaleza humana, el potencial para la renovación y el conocimiento, así como para el peligro y el engaño. Este arquetipo aparece en sueños, mitos y religiones de todo el mundo, simbolizando la conexión profunda entre la psique humana y la naturaleza. La presencia de la serpiente en el inconsciente colectivo sugiere que su simbolismo resuena con experiencias humanas universales. Este arquetipo puede manifestarse en diversas formas, desde los sueños individuales hasta las mitologías culturales, reflejando los aspectos complejos de la condición humana. La serpiente aparece en numerosos mitos de la creación de diferentes culturas, reflejando su papel significativo en las narrativas sobre el origen del mundo y la humanidad. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, la serpiente Tiamat representa el caos primordial derrotado por el dios Marduk para crear el mundo ordenado. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr rodea el mundo y está destinada a enfrentarse a Thor durante el Ragnarok, simbolizando el ciclo de destrucción y renovación. Estas historias muestran cómo la serpiente es vista como un agente tanto de caos como de creación. La figura de la serpiente en los mitos de la creación resalta su dualidad como símbolo de poder destructivo y generador. Esta dualidad es también evidente en la narrativa bíblica del Edén, donde la serpiente introduce el pecado y la muerte, pero también la posibilidad de redención y conocimiento. En muchas culturas, la serpiente juega un papel central en los ritos de iniciación y ceremonias de transición. Estos ritos a menudo marcan el paso de una etapa de la vida a otra, como la adolescencia a la adultez, y la serpiente simboliza la renovación y la transformación. En las tradiciones indígenas de América del Norte, la serpiente es vista como un guía espiritual durante las ceremonias de iniciación, representando la sabiduría y la conexión con la tierra. Los iniciados pueden experimentar visiones de serpientes que les revelan conocimientos profundos sobre sí mismos y su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, la serpiente Uraeus era un símbolo de protección y poder que se usaba en los ritos de coronación para representar la divinidad del faraón. Esta asociación de la serpiente con la realeza y la divinidad resalta su importancia en los procesos de legitimación y autoridad. Los ritos de iniciación y la presencia de la serpiente en ellos subrayan su papel como símbolo de transformación personal y renovación espiritual,
reflejando su significado profundo en las experiencias humanas de cambio y crecimiento. La serpiente ha tenido un papel destacado en la medicina y la alquimia a lo largo de la historia. El símbolo del caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, es ampliamente reconocido como un emblema de la medicina y la sanación. En la mitología griega, el dios Asclepio, asociado con la curación, llevaba una vara con una sola serpiente enrollada, conocida como la vara de Asclepio. Este símbolo ha perdurado hasta nuestros días como un ícono de la práctica médica. Las serpientes enroscadas simbolizan la renovación y el rejuvenecimiento, debido a su capacidad de mudar la piel. En la alquimia, la serpiente es un símbolo de la transformación y el proceso de la transmutación. La figura del Uroboros, una serpiente que se muerde la cola, representa la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la renovación. Este símbolo encapsula la búsqueda alquímica de la perfección y la inmortalidad. Los sueños son una ventana al inconsciente, y la serpiente es una figura recurrente en muchas experiencias oníricas. En los sueños, las serpientes pueden simbolizar una amplia gama de significados, desde el miedo y el peligro hasta la sabiduría y la renovación. Carl Jung y Sigmund Freud, pioneros en el análisis de los sueños, consideraban a la serpiente como un símbolo cargado de significados profundos. Para Jung, la serpiente en los sueños representa el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, mientras que para Freud podía simbolizar deseos reprimidos y conflictos internos. Las serpientes en los sueños a menudo aparecen en contextos de transformación y cambio. Pueden indicar una amenaza o un desafío que el soñador debe enfrentar, o pueden representar un proceso de curación y autoconocimiento. La interpretación de estos sueños varía según el contexto y la experiencia individual del soñador. La presencia de la serpiente en los sueños subraya su papel como un símbolo poderoso y multifacético, reflejando las complejidades del inconsciente humano y las diversas interpretaciones de sus mensajes. La serpiente ha sido un símbolo constante en la exploración de la psique humana, tanto en la psicología moderna como en las antiguas tradiciones místicas. Su presencia en los mitos, sueños y rituales apunta a una conexión profunda con los aspectos más fundamentales de la mente y el espíritu humanos. En el contexto de la psicología, la serpiente puede representar los instintos primarios y las fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento y la percepción. La dualidad de la serpiente como símbolo de vida y muerte, sabiduría y engaño, refleja las contradicciones inherentes en la naturaleza humana. Las tradiciones místicas, como el Kundalini en el hinduismo, asocian la serpiente con la energía espiritual que reside en la base de la columna vertebral y puede ser despertada a través de prácticas espirituales. Esta energía serpentina, al ascender, lleva al individuo a niveles superiores de conciencia y comprensión. La serpiente también ha sido asociada con el poder femenino en diversas culturas y mitologías. En la tradición griega, Medusa, con serpientes en lugar de cabellos, es un símbolo de poder y peligro, cuya mirada puede convertir a los hombres en piedra. Aunque es una figura temida, también encarna una fuerza femenina poderosa y desafiante. En las culturas mesoamericanas, la diosa Coatlicue, madre de los dioses, es representada con una falda de serpientes, simbolizando la fertilidad, la vida y la muerte. Esta representación subraya la conexión de la serpiente con los ciclos de la naturaleza y el poder de la creación y la destrucción. El vínculo entre la serpiente y el poder femenino resalta su rol como guardiana del conocimiento oculto y la transformación. Las sacerdotisas y las figuras femeninas en la mitología a menudo están asociadas con serpientes.
indicando su acceso a sabiduría profunda y poderes místicos. Esta asociación del poder femenino y la serpiente sugiere una relación compleja y multifacética que ha influido en cómo se perciben el género y el poder en diferentes culturas. La serpiente encarna la dualidad de la naturaleza humana y el universo. Su simbolismo abarca aspectos contradictorios como la vida y la muerte, la sabiduría y el engaño, la curación y el veneno. Esta dualidad es fundamental para comprender su papel en la narrativa bíblica y en otras tradiciones culturales. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa la unión de la tierra y el cielo, lo físico y lo espiritual. Esta dualidad refleja la capacidad de la serpiente para conectar diferentes dimensiones de la existencia. La dualidad de la serpiente también se observa en su papel en el jardín del Edén, donde introduce tanto el conocimiento como el pecado. Esta complejidad sugiere que la serpiente no puede ser entendida solo como un símbolo de maldad, sino como una figura que desafía y enriquece la comprensión humana. El simbolismo de la serpiente continúa resonando en el arte contemporáneo, donde se utiliza para explorar temas de transformación, poder y dualidad. Artistas modernos y contemporáneos han recurrido a la imagen de la serpiente para abordar cuestiones sociales, políticas y personales.